Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a ver el tema de anestésicos disociativos. Acá les dejo mis mail para comunicarnos en el caso de que tengan consultas, si no lo podemos hacer a través del entorno virtual. A modo de introducción, vamos a ver a estos fármacos disociativos que derivan de la fenciclidina, son derivados psicomiméticos de esta molécula. Se denominan disociativos porque generan una disociación entre el individuo y el entorno que lo rodea, el medio que lo rodea. Entonces el individuo no puede reconocer el entorno y a partir de esto que se vio en humanos se denominaron disociativos. En veterinaria la más usada es la ketamina dentro de estos anestésicos, pero también y cada vez más se está usando la tiletamina. Son anestésicos que no se pueden utilizar solos porque generan varias reacciones indeseables, entre esos movimientos oculares, hipertonía muscular, tremores, convulsiones, todas cosas que tienen que ver con este efecto disociativo y que son no deseados. A su vez, este efecto disociativo genera ilusiones, imágenes, sueños, por lo que la actividad psíquica del paciente o del animal es característica cuando usamos ketamina. En lo referido a su estructura química, está compuesta por un grupo clorofenilo, un grupo metilamino y otro grupo ciclohexano. Ustedes no se tienen que conocer la estructura química, pero a partir de esta estructura química surgen algunas características de este compuesto, como la de poder ser administrado por cualquier vía parenteral, ya sea subcutánea, intramuscular, endovenosa, aunque algunas formulaciones tienen un pH de 3,5, por lo que la administración intramuscular puede ser algo irritante. De todos modos se utiliza y bastante. Ketamina puede ser utilizada en todas las especies domésticas. En relación a su mecanismo de acción, esta es un depresor del sistema nervioso central. En esa actividad depresora lo que hace es inhibir a la corteza y a la actividad del tálamo y estimular al sistema límbico. Si recuerdan, el sistema límbico es un sistema asociado a la presentación de reacciones de miedo, de agresividad, controla en parte también la conducta, las emociones, y es este efecto de estimular al sistema límbico e inhibir la corteza y el tálamo lo que genera que el efecto sea disociativo, genera que el individuo esté ajeno al entorno que lo rodea y que presente estados ilusorios, sueños. Incluso en los humanos, se describe mejor todo lo que sea distorsiones de la imagen y delirio. El mecanismo de acción es bastante complejo, principalmente, y el que ustedes más tienen que recordar, es que es un antagonista no competitivo del receptor de N-metildeaspartato, el NMDA, a nivel del sistema nervioso central. Actúa principalmente a nivel de las interneuronas. Este receptor de NMDA, al ser antagonizado, evita la actividad del glutamato, del aspartato, que son aminoácidos excitadores del sistema nervioso central, neurotransmisores excitadores del sistema nervioso central. A su vez promueve analgesia también por la acción sobre el NMDA y también sobre receptores opioides, entre ellos los sigma. No posee acción sobre GABA, que anteriormente se creía que sí la poseía, pero en la actualidad se conoce que ketamina no actúa sobre los receptores de GABA. A nivel del sistema límbico, esa estimulación que produce puede ser debido a que produce una acción simpático-mimética a nivel del sistema nervioso central. Eso también estimula otras áreas como el centro respiratorio y el cardiovascular. Aquí vemos el lugar de acción de la ketamina sobre el receptor de glutamato, que va a ser bloqueado, por lo que el glutamato, este neurotransmisor, aminoácido, excitador del sistema nervioso central, no va a poder ejercer su efecto. Y antes se creía que actuaba sobre GABA, pero actualmente es sabido que no. Ahora vamos a ver los efectos farmacológicos de ketamina sobre los distintos aparatos y sistemas. El primero es el sistema nervioso central, donde el principal efecto de ketamina es ser justamente un anestésico disociativo.
Lo que genera es una alteración en la conciencia del paciente, lo que en humanos se denomina como estado cataleptoide. Aquí el paciente va a parecer que está despierto, pero en realidad está totalmente disociado del entorno que lo rodea. Puede mover los ojos, la boca, la cabeza, los animales suelen vocalizar, y eso es lo que determina este estado de conciencia alterada. A su vez mantiene reflejos, lo cual es muy importante conocer, ya lo vamos a ver más adelante, y se comporta como un buen analgésico somático. No hay que confundir la palabra analgésico con anestésico, son dos cosas diferentes. Analgésico somático hace referencia a que genera buena analgesia, o sea, pérdida del dolor, a nivel de estructuras como hueso, músculos, ligamentos, tendones, articulaciones, y no de las vísceras. No se comporta como un buen analgésico visceral, o sea que solamente con ketamina como analgésico no podemos hacer cirugías en cavidad abdominal, por ejemplo. A nivel del aparato cardiovascular, ketamina se comporta de manera muy característica. Produce estimulación cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco. Lo aumenta a través de su acción simpático-mimética y también a través de la inhibición de la recaptación de noradrenalina. Por lo tanto, habrá más cantidad de noradrenalina en el espacio sináptico para ejercer su efecto. También se vio que posee una acción vagolítica a nivel del sistema nervioso central, por lo que el corazón recibiría menos tono vagal. Todas estas características lo convierten en un agente más seguro en los casos de urgencia, ya que no deprime el corazón ni la presión arterial. Ahora bien, tenemos que considerar que el aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, produce también un mayor consumo de oxígeno a nivel del corazón, por lo que en casos de insuficiencia cardíaca o shock hipovolémicos por hemorragia, donde hay mayor demanda de oxígeno, el uso de ketamina tiene que ser evaluado. Con respecto a los efectos de ketamina sobre el aparato respiratorio, esta se comporta de manera muy particular y diferente a otros anestésicos. La mayoría de los anestésicos generan depresión del aparato respiratorio, depresión del centro respiratorio, y ketamina no modifica la frecuencia respiratoria. Ahora bien, si lo usamos como único agente, lo que va a suceder es que se mantienen los reflejos laringeos y faringeos, por lo que si queremos hacer cirugías a nivel de la orofaringe o de la laringe, o incluso intubar a un paciente con un traqueotubo, no vamos a poder realizarlo. De todos modos, eso sucede cuando la utilizamos sola, que ya habíamos visto que no es conveniente y no debemos hacerlo. En el caso hipotético de que usemos ketamina como único agente, esta va a producir laringo y broncoespasmo y también va a aumentar las secreciones a nivel de tráquea y bronquios. Todo eso va a generar mucha tos y imposibilita totalmente poder intubar al paciente, que hoy en día es un requerimiento obligatorio en cualquier cirugía. Otro efecto importante que tiene la ketamina es la acción sobre los músculos. Aquí aumenta el tono muscular a un punto tal de que hay una contracción tónica de los mismos, aparición de opistótonos e incluso puede desencadenar convulsiones, lo que es muy importante en pacientes de edad avanzada. Se cree que el mecanismo por el cual ketamina realiza esto es una acción serotoninérgica y simpático-mimética a nivel del sistema nervioso central, en los centros que regulan los estímulos motores. Por eso es muy importante que ketamina se utilice asociada a fármacos miorelajantes, como por ejemplo el diazepam, que es una benzodiazepina con acción miorelajante y también anticonvulsivante. El hecho de que los animales se encuentren con hipertonía produce en el periodo de recuperación que el despertar de la anestesia sea tumultuoso. Por eso, vuelvo a recalcar que ketamina no se debe utilizar sola durante los procedimientos anestésicos. Siempre hay que asociarla. Los efectos de ketamina sobre el aparato digestivo no son de mucha importancia, con excepción de la producción de saliva, que está aumentada. La podemos controlar con algún agente parasimpático lítico, como puede ser la atropina. Otra acción de la ketamina es sobre la pupila, que la vamos a encontrar dilatada,
o sea, va a estar midriática y se debe al efecto adrenérgico de la ketamina. Otro efecto importante de la ketamina es la acción que tiene sobre la temperatura. La misma en el gato disminuye hasta 1.6 grados centígrados cuando usamos ketamina durante la anestesia, y por eso es muy importante mantener la temperatura atemperando las soluciones que le vamos a perfundir o usando una manta térmica, controlando que el paciente no sufra frío, ¿no? En relación a la farmacocinética de ketamina, este es un fármaco muy liposoluble que se distribuye muy rápidamente a los tejidos muy irrigados como el sistema nervioso central, donde va a ejercer su efecto. Luego se redistribuye a otros tejidos menos irrigados. Va a ser metabolizado a nivel hepático por reacciones de demetilación e hidroxilación. Se van a formar conjugados que son hidrosolubles y por lo tanto se van a eliminar por vía urinaria. En este proceso de metabolización se pueden generar metabolitos activos, los cuales, por ejemplo, en el gato presentan algo de actividad. Tiene una vida media de distribución muy rápida, como les contaba, de unos 3 minutos, y una semivida de eliminación de unos 40 minutos para la especie equina y de unos 45 a 90 minutos para los felinos. La vida media de eliminación varía entre las especies y, como vemos, en el felino se produce de manera más lenta. Con respecto a la toxicidad de ketamina, es un fármaco que presenta elevado índice terapéutico, algo que lo diferencia de muchos otros fármacos que se utilizan como depresores del sistema nervioso central durante la anestesia. De todos modos, no olvidar que no debemos usar ketamina como único agente, porque no cumple con los requisitos de una anestesia general adecuada. Siempre considerar además su uso en animales que tengan historias de convulsiones, ya que ketamina puede predisponer a la aparición de las mismas. También debemos considerar y recordar que tiene un efecto estimulante de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial. Por lo tanto, está contraindicada para su uso en pacientes que tengan insuficiencia hepática, renal o cardíaca, y también pacientes que no puedan tener aumentos de la presión a nivel del sistema nervioso, como podría ser un paciente que tenga trauma craneano, o a nivel ocular, como podría ser un paciente que presente glaucoma, o sea, elevada presión intraocular. Otra cuestión a recordar es que ante la administración endovenosa de ketamina pueden aparecer apneas transitorias. De todos modos, siempre recordar que durante la anestesia el paciente tiene que estar intubado. Dentro de las indicaciones terapéuticas de ketamina, la podemos utilizar, por ejemplo, para el transporte de animales. Es muy utilizada para animales de zoológico y animales exóticos. Hoy en día, para este tipo de animales se utiliza mucho la tiletamina. También lo podemos usar para exámenes semiológicos. Si necesitamos revisar a un paciente que es indócil, por ejemplo, podríamos sedarlo con una combinación de ketamina más algún tranquilizante y poder realizar el examen semiológico. También técnicas diagnósticas como por ejemplo rayos X o ecografías. En el caso de las intervenciones, ya sean de superficie o mayores, tenemos que considerar siempre no utilizar sola a la ketamina, por todo lo que estuvimos hablando acerca de sus efectos indeseables, ya sean los movimientos, la hipertonía muscular, la falta de analgesia, entre las más importantes. Por eso siempre los vamos a asociar generalmente a un tranquilizante y a un miorelajante. De esa manera vamos a poder cubrir las consideraciones que necesita un animal bajo anestesia general. Recordar también el uso concomitante de analgésicos. Aquí tenemos unos ejemplos de dosis. Ustedes no tienen que recordar las dosis, pero sí es importante ver cómo la vía condiciona la dosis o la cantidad de dosis a ser administrada. Por ejemplo, 10 miligramos para la vía endovenosa, 25 miligramos para la vía intramuscular. Fíjense la especie también, como el equino tiene una dosis mucho menor, por ejemplo, que un conejo o incluso que un gato y un perro. Ketamina puede utilizarse en todas las especies,
admite todas las vías parenterales, incluso en el gato podríamos llegar a usar ketamina por vía oral. No es frecuente, pero es una vía más que admite la ketamina. Y en el caso de animales indóciles puede ser un recurso para tener en cuenta. Esta es una lista de preparados comerciales de ketamina. Ustedes pueden buscar en un vademecum si tienen en la casa, o si no, los vademecum digitales, como puede ser el vademecum Sani o el Vedpa en internet, en Google. También pueden buscar distintos preparados para conocer las formas de presentación, las concentraciones en las que vienen los preparados de ketamina. No hace mucho tiempo se dejó de fabricar, pero existía la anestesia veterinaria, que era una mezcla de azepromacina con ketamina. También hay otra presentación de ketamina más midazolam, o sea, la ketamina ya asociada a un tranquilizante, mayor en el caso de la azepromacina o menor si es la presentación que tiene midazolam. De todos modos, estas presentaciones, si bien presentan cierto grado de utilidad, no son muy convenientes. Es mejor siempre uno calcular las dosis y preparar los protocolos según el conocimiento y la expertise de cada uno de nosotros al momento de hacer anestesia. Bueno, con esto finalizamos la clase. Les agradezco mucho por haber escuchado toda la presentación. Y bueno, estamos en contacto por cualquier tipo de consultas a través del entorno o de los mails que figuran en la primera transparencia de esta clase. Saludos.